Me pongo a pensar que muchas cosas que el enemigo maquinó contra mi vida en este año para hacerme mal. Y me pongo a deleitarme en el Señor al pensar que todo el mal que el enemigo trató de hacerme, el Señor lo transformó en bien. Al igual que José, cuando sus hermanos se rebelaron contra él, le hicieron cuantas cosas pudieron hacer para hacerle daño, no sabiendo que todo lo que ellos hicieron contra la vida de José, Dios lo usó para el bien de José. Cuando usted ama a Dios, sirve a Dios, busca a Dios, reconoce a Dios, todo el mal que te hacen contra ti, maquinan contra ti, aleluya, hacen trampa contra ti, Dios lo va a transformar, lo va a voltear a tu favor. Dios les bendiga, saludos desde la Nueva Jerusalén. Yo soy la miembro Françoise Rodríguez y a la par mía tengo a la hermana Alma. Dios le bendiga, es una bendición. Mi nombre, como ya dijo hermana Françoise, mi nombre es Alma Salacar, miembro también de aquí de la iglesia Nueva Jerusalén. Es un privilegio estar en esta mañana o tarde o noche, no sé cuándo usted va a ver este programa. Y estamos aquí reunidas, un grupo de hermanas, para poder hablar de grandes mujeres de la Biblia. Y será de mucha bendición, así que para mí es un privilegio estar acá juntamente con nuestra hermana Pamela. Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Pamela Chacón, soy miembro de la Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén, como dijo mi hermana Alma, y pues aquí venimos a un foro para hablar sobre ciertas mujeres de la Biblia que fueron de gran bendición para sus hijos, para sus hogares, sus matrimonios, sus ministerios, y esperamos que todo el foro les sirva. Gloria a Dios por eso, pero también contamos con esta mañana, contamos con la hermana pastora de El Salvador, hermana Ruth, así que bienvenida, hermana. Gracias, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio muy grande estar acá con ustedes conociendo siervas del Señor que tienen un propósito más grande que otras personas pueden tener, como es hablar de la palabra de Dios. Amén. Y hablar de grandes mujeres que han impactado nuestras vidas y que queremos seguir el ejemplo de ellas. Amén, amén. Sí, Señor. Entonces, una palabra que me impactó a mí, una mujer de la Biblia que me impactó a mí fue Débora. Y aquí estoy leyendo de Jueces 5, el versículo 7, que dice: los campesinos de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Y nosotros vivimos en una sociedad donde hay un hambre de sano juicio. Amén. Incluso yo misma tengo hambre de sano juicio. Y a veces voy a mi mamá y le digo: mami, tengo este problema, y dirígeme, o sea, guíame, ¿qué debo hacer? ¿Qué consejos tienes para mí? Y Débora, para el pueblo de Dios, era así, era como una madre al cual acudían para consejos, para resolver situaciones, problemas. Sabemos que fue jueza y en adición de ser jueza, era mujer, o sea que era alguien especial dentro del pueblo de Dios. ¿Qué cualidades, qué características tenía Débora? Bueno, podemos deducir que era una mujer que había sido formada y preparada en los principios de la ley de Dios, y entendemos de que era una persona temerosa de Dios. Entendemos de que pudo haber sido quizás hasta una persona sensible, a la cual las personas se sentían con comodidad yendo a ella para recibir su consejo. También se dice que fue profetisa. O sea que en adición a su formación, en su conocimiento de los preceptos de Dios, de cómo Dios emitiría su justicia en ciertas situaciones, también había en ella, entendemos que esa búsqueda de Dios y también el llamado de Dios, el que Dios la escogió. Y en estos tiempos nosotros necesitamos Déboras.
¿sabe? Necesitamos Déboras en nuestra sociedad. Y entiendo de que ella se levantó, lo cual quiere decir que ella sobresaltó. Y como madre en el pueblo de Dios, o nosotras que podemos ser como una Débora, podemos levantarnos y sobresalir, porque cuando unimos, como ella hizo, nuestra formación, nuestro conocimiento, al conocimiento del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, como mujer nosotros resaltamos, sobresalimos, nos levantamos. Y yo creo que estamos en un tiempo donde hay hambre de sano juicio. Esta era una mujer que cuando iban a ella sabía que le iban a dar la respuesta adecuada. Wow, hermana. Sí. De veras que Débora, es verdad, es lo que realmente necesitamos. Y hablando de las mujeres de la Biblia, me recuerda a María, que la hermana me estaba hablando sobre ella, ¿verdad? Así que llevar la voluntad del Señor, accionar, ¿verdad? Como lo decía la hermana François. Quiero compartir acerca de la vida de María, una mujer que nos deja un gran ejemplo, una modelo de madre, modelo en la obediencia, en la sumisión, y lo más importante, que pudo escuchar la voz de Dios a través del ángel Gabriel. Y cuando nosotros vemos a María, sabemos que su nombre significa exaltada. Ella era de una ciudad de Galilea, de una aldea de Nazaret. Nazaret, un lugar de muy escasos recursos, pero allí vivía esta mujer que estaba desposada con un joven llamado José. Él, el oficio, era carpintero, y ellos, pues, los jóvenes en aquel tiempo, de los 18 a los 24 años, ellos podían contraer matrimonio. Las señoritas a los 12 años. Wow. Y María era una joven de escasos 12 años cuando ya habían hecho el contrato para que ella se desposara con José, y ella estaba allí, y fue ahí donde el ángel de Jehová la visita para decirle que ella era favorecida, que era la persona en quien Dios había puesto la mirada. Y qué maravilloso que Dios ponga la mirada también en nosotras. Amén. Y creo que la ha puesto, y por eso estamos en esta mañana hablando de estas grandes siervas del Señor. Dije que María significa exaltada, y ella, pues, cuando oyó la voz del ángel, la atendió. Se afligió, pero al mismo tiempo se sintió que era una mujer favorecida de parte del Todopoderoso. Y bueno, el miedo se fue. Y ella se quedó ahí pensando qué era lo que Dios había visto en ella. Muchas veces nosotras como mujeres nos quedamos también sorprendidas de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Y decimos, ¿cómo fui yo? Y María estaba ahí, bueno, yo fui la elegida. Y de veras que ella fue elegida de parte de Dios, y también era una mujer muy especial, era del linaje de Israel, de David, y bueno, ella dijo, haré lo que mi Señor diga. Y se preparó, y en el momento que ella concibió por obra del Espíritu Santo, ella estaba ya convencida de que Dios había puesto los ojos en ella. Y no hay cosa más maravillosa que Dios ponga sus ojos en nosotros. Amén. Y para las personas que nos están viendo, escuchando, aprendamos de la sumisión y de la obediencia de esta gran mujer. Amén. Y también no solo la sumisión y la obediencia, sino la responsabilidad cuando el Señor Jesús
nace, ellos tuvieron que evitarle los peligros. Huyeron para evitar los peligros, como toda madre tiene que luchar y huir y ver cómo puede evitar los peligros en sus hijos. Porque muchas veces los evitamos cuando es demasiado tarde, que ya se han dado. Pero María, por esa sumisión que tenía, los evitó muy a tiempo. Tuvo que huir de su lugar, no importando lo que tenían que caminar. También cuando fue el momento indicado, ella lo llevó al templo. Y estando allá en el templo, fue de gran bendición. Era un jovencito, Jesús de 12 años, y se desenvolvió de una manera como el Padre le había dicho que lo tenía que hacer. Pero todo porque había una gran mujer. Y yo creo que a la par de cada hijo debe de haber una gran mujer, una gran madre que está dispuesta a pagar un precio por sus hijos. Y María lo hizo. También en cierta ocasión, el Señor está en una fiesta. Y en esa fiesta tan maravillosa que encontramos en el capítulo 2 de Juan, se termina el vino. Y cuando el vino se termina, María no dice, vamos a ir a buscarlo a otro lugar. Sabía que allí estaba el proveedor del vino. Y que el proveedor era su hijo Jesús de Nazaret. Y no solo lo reconocía porque ella lo había dado a luz, sino que lo reconoció como el salvador de su alma. Y siendo el salvador del alma de ella le avisa. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero surgió el milagro. El mejor vino lo proveyó el Señor con su poder. Aleluya. Y fue repartido a todos. Amén. Y todos estaban sorprendidos porque el mejor vino había quedado para el final. Entonces, mis amadas, es menester que toda mujer que es madre o está por ser madre, que aprendamos de estos grandes personajes de la palabra del Señor que nos inspiran para tener, en primer lugar, buenos esposos. José nunca se quejó de ella. José estuvo bien agradecido también con Dios por la gran mujer que tenía. Y como esposas debemos permitir que nuestros esposos estén agradecidos con nosotros. Y como madres, que nuestros hijos, como dice en Proverbios, nos alaben y que nos digan bienaventuradas. Porque nuestros hijos también deben de reconocer las grandes mujeres que somos, no de nosotras mismas, sino porque el poder de Dios está en nuestra vida. Y qué bendición poder compartir un poco de la vida de María. Wow, gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Y mientras la hermana nos compartía sobre la vida de María, se me venía este personaje que me impacta y que de alguna manera en ciertas oportunidades se ha relacionado un poco en mi largo caminar con el Señor. Y esa es una historia que la encontramos ahí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, cuando habla de la mujer, la tsunamita, ¿verdad? Realmente no sabemos el nombre de ella, solo sabemos que era descendiente, dice de la Biblia, que era descendiente de la tribu de Isaacar, era de un pueblo llamado Sunem. Entonces, por medio de eso sabemos que se le puede decir, ¿verdad?, como tsunamita, ¿verdad? Era una mujer que, como la hermana nos decía, que nuestros esposos, ¿verdad?, tienen que saber también que nos tienen que mirar y saber que estamos en sumisión a ellos, ¿verdad? En sumisión al Señor, en el sentido de que somos el complemento de ellos. Entonces, me recordaba esta mujer que dice que ella conocía de Dios.
conocía, aunque quizás no estaba quizás completamente sirviéndole, ¿verdad? Porque cuando la Biblia dice, me parece que este hombre es varón de Dios, porque ella miraba, dice la Biblia que Eliseo viajaba de ciertas áreas a traer la palabra, ¿verdad? Y en el área de Sunén, él viajaba por varios lados y ella estaba pendiente. Ella lo miraba y le empezó a dar la inquietud de que quién era aquel hombre de Dios. Y algo que me inspira de ella es que cuando tú tienes la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo, tú permites, mujer o hombre, niño, joven que nos está mirando, que permites que el Señor sea tu guía, tu fortaleza, otros van a ver lo que brilla en ti. Otros van a ver la gloria de Dios. Y esta mujer dice que miró esa gloria, ese algo sobrenatural, algo diferente en aquel hombre, ¿verdad? Que no solo venía por venir, había algo en él. Y dice la Biblia que él va y sumisamente va y empieza a persuadir a su esposo, a decirle, mira este hombre, yo me la imagino a ella, ¿verdad? Corriendo, mira, mi amor, este hombre es un hombre de Dios, parece que tiene algo, ¿verdad? Empieza a contarle así y por ser una mujer que primero fue, ¿verdad? En el área conyugal, primero fue, ella pudo haber dicho, bueno, esta es mi casa, yo mando aquí, ¿verdad? Y él entra acá, pero no, las mujeres del Señor, las mujeres que somos escogidas, como decía la hermana, ¿verdad? María fue escogida, ella fue también sumisa a la voz del ángel, sumisa a hacer y accionar lo que el Señor le había dado, el ángel Gabriel, ¿verdad? Había hablado con ella. Así que ella va y habla con su esposo y pues la historia nos dice que el esposo le mandaron, hicieron hasta un cuarto ahí, ¿verdad? Para que el profeta se quedara ahí y pudiera descansar. Y vea, ella no lo hizo sin esperar nada a cambio. Eso es lo que me impacta de esta historia, porque muchas veces nosotros servimos en diferentes áreas, ya sean ministeriales, ¿verdad? O servimos en el área de trabajo, en una amistad o en algo. Tú tienes que servir sin esperar que recibir algo a cambio. Tú tienes que servir porque te nace del corazón, porque esa es la orden que el Señor te da. Levantarte y brillar y que deje que la gloria del Señor te cubra. Entonces, cuando ella va, ¿verdad? Ella tenía un problema. La Biblia me dice que había un problema en ella. Y Eliseo quería saber cómo agradecerle, ¿verdad? Haberlo hospedado ahí. Dice que esta mujer se conoce en la Biblia por ser una mujer hospedadora, una mujer de fe, pero todo eso Eliseo no lo sabía hasta que estuvo allí. Y me impacta porque dice que él manda a su siervo, Gehazi, y le dice, averíguame qué es lo que ella necesita, porque Eliseo estaba tan agradecido de ver lo que ella había hecho, y le dice, averíguame qué está pasando, y él dice, bueno, no sé, y dice que se va y le pregunta a ella que qué pueden hacer, pero la sorpresa de él fue que ella le dice, pues si yo soy una mujer aquí del pueblo, la Biblia nos da a entender que ella conocía al rey, tenía muy buenas relaciones, pero no quiso dar a conocer lo que ella tenía, pero algo que impacta es que Dios siempre sabe lo que tú necesitas. Amén. Dios siempre sabe lo que tú necesitas. Y hay más que contar sobre ella, pero también me lleva a otra historia hermosa que de dos niños que son hermosos y que, hermana Pamela, yo sé que quiere hablarnos sobre él. Gracias. Bueno, hermanos, yo les voy a hablar de Rebeca. En el caso de Rebeca, vamos a dejar una pregunta muy interesante al final, pero les voy a contar un poquito el contexto. Bueno, Isaac, hijo de Abraham, ¿verdad? Conoce a Rebeca, se enamora y Rebeca como a sus 40 años más o menos todavía no habían tenido niños y como dijo la hermana, para esa época que se casaban tan jovencitos ya lo que se pensaba era que usualmente la mujer no podía tener hijos, ¿verdad? Que era estéril. Si nos vamos a Génesis 25, en el capítulo 21, dice que Isaac le oró a Jehová por su esposa, ¿verdad? Para que pudieran tener hijos. Y Jehová le contestó, pero le contestó bastante fuerte. Le dijo que en el vientre de su esposa Rebeca iban a haber 2 naciones y que estos pueblos iban a ser divididos desde sus entrañas. Un pueblo sería más fuerte que el otro
y que el mayor serviría al menor. Y para esa época no era usual eso. Claro. El primogénito era lo máximo, la mayor bendición, el mayor orgullo, ¿verdad? Pues la Biblia nos lleva y nos dice que se cumplió, por supuesto, la palabra que Jehová le dio a Isaac, y tuvieron sus gemelos. Esaú fue el mayor, dice que era velludito y hermoso, y por segundo tuvo a Jacob. A la hora de dar a luz, Jacob siempre quiso estar de primer lugar, siempre quiso ser el primogénito, y la Biblia nos dice que venía agarrado del calcañar de su hermano del talón, ¿verdad? A medida que estos niños van creciendo, vemos en la Biblia que había un favoritismo, que ahí es donde viene la pregunta, ¿verdad? Porque no sé qué tan bueno a veces sea esto como padres. Isaac amaba a su hijo Esaú. Esaú se había criado de una forma de campo, de casa, era el que proveía lo que comían. En cambio, Jacob estaba más con su madre en la casa, labores tal vez domésticas, por así decirlo, y Rebeca pues amaba más a Jacob. Entonces creo que desde ahí empezó a haber cierta rivalidad que lamentablemente a veces como padres tenemos cierta culpa porque tal vez eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Por eso traigo esta mujer a hablar, porque las que somos mamás sabemos que amamos a nuestros hijos por igual. Pero quizá a veces, ¿verdad? Nos vamos un poquito más hacia alguno porque tenga una necesidad, porque tal vez lo necesite más. Bueno, el caso es que, como les comenté, Esaú trabajaba en el campo, un día vino y Jacob estaba cocinando un guiso y venía con hambre y le dijo a su hermano que le diera guiso. Entonces Jacob aprovechó para decirle, ok, te doy el guiso, pero me vendes tu primogenitura. Y Esaú la dio por poco porque lo cambió, ¿verdad? Como le digo, en ese tiempo era muy importante ser el primogénito, era el que el padre iba a bendecir. El tiempo va pasando y ya en su momento, cuando Isaac estaba un poco mayor, ya quedándose ciego, él quería bendecir a su hijo primogénito porque sentía que en cualquier momento podía llegar su muerte. Pero Rebeca escucha donde Isaac le dice a Esaú, ve al campo, trae la mejor casa, hazme una sopita, un guiso como el que a mí me gusta para bendecirte. Y Rebeca, al escuchar esto, viene y le dice a su hermano Jacob que lo haga él. Pero yo incluso leí, no sé si estoy equivocada, que Jacob en el momento dijo, como que esto no está bien hecho. Pero Rebeca dijo, si algo pasa o algo, échame a mí la culpa, ¿verdad? Bueno, Jacob hizo lo que su madre le pidió y llegó donde el padre, y como les dije en un inicio, Esaú como era velludito, Jacob no, tanto fue el engaño que usaron pieles para poder engañar a su padre, Isaac. Pues bueno, su padre es lamentablemente engañado. Yo digo lamentablemente porque si lo vemos desde esa historia, no me parece lo correcto, ¿verdad? Pero todo tiene un plan, a eso es a lo que voy. Y pues Isaac bendice a Jacob como si fuera su primogénito, dando una gran promesa, ¿verdad? Donde habla que su reino, vamos a ver, perdóname, su reino va a ser muy grande, su hermano le servirá. Y cuando ya Esaú viene del campo y viene y le dice al padre, ahora sí, ya llegué, papá, aquí estoy, y el papá le dice, pero ¿cómo? Ya yo lo hice, y se dio cuenta que fue engañado. Y a la hora que le decía, papá, por favor, una bendición para mí, dime algo, pues quizá el padre bendijo, pero no era quizá lo que quería escuchar porque ya se había dado la bendición. Lo que me impacta de la historia realmente es cómo una madre puede ser, ¿cómo lo podría decir? Una madre tiene que tener la sabiduría para saber criar sus hijos en cuanto a la guianza, como decían las hermanas, al respeto hacia su propio padre. Pero esta es mi pregunta que yo quería hacerles, porque uno dice, ¿fue buena la decisión? Creo que no, pero había un propósito, porque sabemos que Jacob, la historia de Jacob es bastante amplia y de ahí viene el pueblo de Israel, tanto así que después Jehová le cambia el nombre a Israel, ¿verdad? Luchó con el ángel, él dijo, no te vas hasta que no me bendigas, y la historia es muy amplia, pero bueno, ahorita nos estamos enfocando en Rebeca. Pero ¿qué tanto podemos decir cómo
¿cómo actuó aquí la madre? Porque algo que decía la hermana muy importante, el Señor nos manda a ser sabias en nuestro hogar, a someternos a nuestros maridos. Pero ¿qué hizo aquí Rebeca? ¿No fue muy sabia? Sí lo fue. Dios la usó, o usó a veces Dios de un error o de una consecuencia, saca la bendición, porque la bendición aquí está, que fue el pueblo de Israel. ¿O cómo lo pueden ver ustedes? ¿Qué me pueden decir o qué le pueden decir a nuestros hermanos? Bueno, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor está fuera de error, ¿verdad? Sabemos que la palabra fue inspirada y sabemos también que la palabra está ahí, que algunas veces nosotros en nuestro sentido humano, ¿verdad?, terrenal, es bien difícil para nosotros entenderla, porque está de por medio nuestras emociones, Claro. ¿verdad? Está de por medio nuestro corazón, ¿verdad? Eso sucede muchas veces, ¿verdad? Nosotros de alguna manera quizás decimos, o la persona afuera de nosotros dice, es que se quiere más a la niña, o quiere más al niño, o quiere más pero no es que realmente no es eso, sino que algunas veces es una afinidad. Pero volviendo a lo que usted decía, creo que no es error porque Dios tiene todo en control. Y si lo podemos aplicar es que el Señor nos permite que vayamos por esas áreas, ¿verdad? Donde nosotros queremos de alguna manera quizás ayudar a Dios, como en el caso de Sara, ¿verdad? Que quiso ayudar a Dios de alguna manera. La promesa había sido dada, pero ella no pudo esperar. Entonces creo que allí también juega eso, el esperar en el Señor, ¿verdad? En el esperar. Y es algo que para mí me trae a la memoria que cuando tú te adelantas a lo que Dios quiere poner en tu vida, entonces van a haber consecuencias. Y eso fue lo que pasó con estos dos jóvenes, ¿verdad? Que Jacob y su madre, ¿verdad? Seducida a eso, o sea, él después tuvo que huir. Claro. Y usted decía que luego el Señor en sus planes, en sus propósitos divinos, le cambia el nombre a Israel. Pero ¿cómo fue esa transformación? No fue fácil. Dice que él luchó con el ángel por una bendición. Exacto. ¿Verdad? Entonces, lo que nos trae la palabra del Señor y aportando un poco a lo que usted nos mencionaba, es que el Señor te va a dejar que pases pensando en nosotros, pensando que nosotros estamos, o fue un error cómo se dejó escrito o cómo está ahí. No, es parte del plan de Dios, es parte del proyecto de Dios. Como dice, desde que ya estabas en el vientre, yo ya sabía quién eres tú, ¿verdad? Entonces, lo personal, pienso que está dentro del propósito de Dios y hay muchas preguntas, hay muchas cosas en la palabra del Señor que pues en realidad, a veces un hermano decía, cuando lleguemos al cielo va a ser lo primero que le voy a preguntar al Señor, ¿verdad? Todo, ¿por qué? Por ejemplo, cuando Pablo habla también, ¿verdad? Sobre las mujeres con los atuendos, y uno dice, Pablo, pero ¿en qué lío nos metiste acá? ¿Cómo hacemos esto? Pero volviendo, ¿verdad? Creo que cuando estemos allá en la presencia del Señor, no vamos a tener tiempo de preguntarle nada, sino decirle, santo, 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 ¿verdad? A 3 veces santo. Así que realmente el Señor nos ha dejado mujeres como Débora, ¿verdad? Yo creo que el juicio de ella estaba un poco obscurecido en ese momento. Y por eso es importante tener sano juicio en el hogar, que la mamá sea una fuente de sano juicio, porque hoy por hoy vemos la enemistad que hay entre dos pueblos, que son producto de esa decisión o esa forma de llegar al plan de Dios que ella manejó con sus propias maquinaciones. Es como que yo me pregunto, ¿habrá llegado Jacob a ser lo que fue sin la ayuda de su mamá? ¿Habrá él logrado el propósito? Si ella no habría hecho eso, ¿habría otra manera? Eso. Yo pienso que, bueno, exactamente, Dios no se equivoca y ya le había dado su palabra a Isaac cuando oró por Rebeca, ¿verdad? Donde dice, el mayor servirá al menor. O sea, era un hecho lo que Dios ya tenía planificado. Pero como decía la hermana Alma, aquí lo que hablamos es de la madre.
Hasta donde a veces no somos pacientes, no tenemos la sabiduría, no realmente llevamos a oración. Ya había una palabra, era ser paciente. Ella manipuló quizá lo que sí el Señor iba a hacer, por supuesto, pero lo manipuló. Y entonces es donde uno ora, porque yo lo llevo en mi caso personal, yo tengo gemelas. Uno nunca va a poner una por encima de la otra, por las dos uno quiere lo mismo. Pero bueno, yo en otro podcast he explicado mi testimonio, ¿verdad? Yo tuve una de las niñas a punto de morir. Y a la fecha, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Él ha hecho el milagro. Pero seguimos todavía en ciertas luchitas médicas. Y quizá a veces también hasta cierto punto, como que nos inclinamos más porque pensamos, mira, es que es más débil, necesita más cuidado. Pero ya llegó un punto donde yo también personalmente digo, no, alto. No, es que es igual que la otra niña. Podrá tener sus dificultades para llegar pero tiene las mismas oportunidades. Amén. Y a veces la otra niña tal vez se pueda sentir desplazada. Entonces, por eso me relacionaba con la madre, porque la Biblia lo dice claro, ¿verdad? La madre amaba más a uno y buscó la forma de que Jacob obtuviera su ganancia de una forma no correcta o más rápida. Segurito. Pero sabemos que dentro de todo estaban los planes de Dios, que así iba a ser de una u otra forma, ¿verdad? Sí, claro. Se tenía que cumplir. Sí, al igual, ¿verdad? Como hablamos, hablando, siguiendo con las madres, cuando la hermana explicaba, ¿verdad? María obedeciendo, sumisa, favorecida. El ángel, ¿verdad? Como ella explicaba, le da y le dice que tiene que ir. ¿A dónde, hermana? ¿A dónde tenía que ir Elizabeth después de recibir, María, después de recibir la orden de ser favorecida? Tenía que ir también a visitar a su prima. A Elizabeth. Alice. Sí, tenemos esa impactante historia de esta otra mujer que las encontramos siempre en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y de veras, cuando pensamos en esta pareja, que es la última que la palabra del Señor registra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que les da hijos que son nazareos y que se lo da a personas que de veras tienen el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenían que hacer exactamente lo que Dios decía. Y en el caso de Elizabeth, que su nombre significa prometida, ella una pareja de personas avanzadas de edad con el deseo de haber querido conocer un hijo, pero no había sido posible. Pero nosotros siempre predicamos, enseñamos y decimos que en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios suceden cosas grandes y sorprendentes, porque esta pareja era tan temerosa a Dios de la línea sacerdotal, y Dios se le presenta para decirles que van a tener un hijo. ¿Por qué? Porque Dios no ve edades. Para Dios no existen las edades. Amén. Lo que existe de Dios es proveer en su tiempo. Amén. Y es lo que a veces nosotros nos cuesta esperar, el tiempo de Dios. Eso es así. Esta pareja tan avanzada de edad, una mujer estéril, sin esperanza de conocer un hijo. Pero Dios es nuestro gran proveedor. Cómo Dios había conservado, reservado la vida de Elizabeth junto con su esposo, el sacerdote Zacarías, para darles esa gran sorpresa y también para profetizar que de ella iba a salir un gran profeta, un gran vocero, que iba a estar adelante de nuestro Señor Jesucristo, preparando el camino para que muchos fueran salvos. Y nosotros vemos a Jesús y a Juan en el río del Jordán. Bueno, ¿quién va a bautizar? ¿Verdad? Y nos damos cuenta ahí de que no era Jesús que iba a bautizar a Juan, sino que Juan a Jesús.
Pero lo más impactante que yo puedo aprender de esta mujer, a pesar de su edad tan avanzada, que ella pudo escuchar todo lo que el ángel le dijo, hasta lo que iba a comer Juan. Tremendo, Qué tremendo. tremendo, sí. Que Dios tiene detalles, ¿no? Hay detalles que muchas veces no se los cumplimos a Dios. Santo. Y al igual como Dios lo hizo con Elizabeth, lo hace con nosotros. Amén. Sabemos que vivimos en una sociedad donde las madres no hemos ido a una universidad para aprender a ser madres, sino que hemos llegado a ser madres muchas veces a nuestra propia forma de hacerlo, nuestra propia manera, y nos hemos equivocado tantas veces. Pero he ahí, aprender a conocer la voz de Dios significa mucho. Amén. Y tenemos que enseñarle a las mujeres jóvenes que si nosotros queremos tener hijos bendecidos, que oigamos el consejo de Dios. Así es. Porque la Biblia nos marca todo lo que tiene que hacer una madre, que somos las que más tiempo estamos con nuestros hijos. Y ellos, a pesar de la edad, sabemos que este hombre no podía creer, porque estaban viejos, como decimos. ¿Cómo voy a creer que mi mujer va a tener hijos? Y pidió una señal. Y quedó mudo hasta que nació Juan. Entonces, Tanta fue la Tremendo, sorpresa. ¿verdad? Tanta fue la sorpresa, ¿verdad? sí, Por eso tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? A veces actuamos así como a lo impulsivo, ¿verdad? Por emoción. Por eso servir al Señor no es emoción. Servirle al Señor es relación, ¿verdad? Es estar seguro de que... Y tener... Por eso a mí me encanta cuando dice la palabra del Señor que cada vez que vayamos a Él, pásame un carbón encendido, ¿verdad? Para evitar que nosotros cometamos eso de... Enséñame esto, porque en Zacarías, ¿verdad? Fue el plan de Dios también, pero imagínese lo que pidió, ¿verdad? Y le dio una señal y quedó mudo. ¿Cuántas veces me imagino que quiso haber llegado donde Elizabeth y hablarle, ¿verdad? A Juan ahí, porque yo no sé, en mi caso, mi esposo, él le hablaba mucho a mi Abigail. Ajá. Él le hablaba y yo me recuerdo que cuando él le hablaba, él se movía y todo. Y me imagino que a usted le ha pasado también, a usted también, ¿verdad? Bueno, a usted no, porque a usted todavía le falta que llegar ahí. Usted es una Débora en este momento. Para mis Una estudiantes. mujer de valor. ¿Verdad? Así que el Señor conoce, ¿verdad? Todo de nosotros. Y perdón, hermana. sí, perdón usted. Tenemos que aprender qué es lo que le vamos a pedir al Señor, porque esta señal no fue fácil. Pasar 9 meses Sin eso. sin poder hablar. Tremendo. Quiero una señal. Y la señal ya estaba. ¿Quién más que el ángel Gabriel había llegado para decir una gran verdad? ¿Y por qué? Porque era necesario que Juan viniera para preparar el camino para que todos los hombres procedieran al arrepentimiento. Y nosotros sabemos que Juan tenía un mensaje tan fuerte y tan poderoso. Cuando está en el río, él dice: generación de víboras. Tremendo. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y bueno, la gente dice: bueno, tú eres Elías, ¿quién eres? ¿Eres Jesús? Y él dice: bueno, yo soy tan pequeño que no soy digno ni de desatar las sandalias de él. El que viene detrás de mí es más poderoso. Aleluya. Ese mensaje de transformación, ese mensaje que hizo temblar muchos corazones. Pero siempre recordemos que había una gran mujer que le enseñó y le dijo lo que el ángel había dicho. Sí. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos lo que el Señor nos dice a nosotros a través de la palabra. Amén. Y Amén. compartírselo. Amén. No esperar que otra gente Sí. se los comparta.
Amén. somos nosotros. Elizabeth y María lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron ellas? Porque el Señor les dio la orden de hacerlo. A nosotras, como mamá, también el Señor nos ordena lo que vamos a hacer. Amén. Exacto. No podemos descuidar a nuestros hijos. Creo, hermanas, algo tan maravilloso, que nuestros hijos son la mejor herencia que Dios nos ha dado. Sí, amén. Amén. Promesa. Amén. Y nosotros también debemos de anhelar que nuestros hijos sigan el camino del Señor. Y algo más, saber que ellos van a estar con nosotros en aquel día, en las bodas del Cordero. Sí, Oh, amén. Así aleluya. será. Amén. Amén, amén. Que no va a haber aquello, porque muchas veces descuidamos a nuestros propios hijos. Y nos preocupamos por el hijo que no, Exacto. por el joven, por la señorita que no es de nosotros. Sí les amamos porque tenemos que amarles y llevarlos a los pies del Señor. Pero yo creo que lo mejor, primero los de nosotros. Nuestro hogar. Compartirles esa palabra con poder y autoridad, no con regaño, sino con poder y autoridad. Yo me imagino a Elizabeth diciéndole a Juan, esto puedes comer, esto no puedes comer. No permitirle que se cortara el cabello, no puedes, porque he hecho un compromiso. Exacto. Y hermanas, todas las que nos están viendo, recordemos el compromiso que tenemos. Sí, así es. Y a veces lo olvidamos. Olvidamos. Y esos olvidos nos salen demasiado caros. Tenemos que pagar muchas veces. Porque nosotros decimos, se me escapó. Que no se nos escapen las cosas que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Sí, definitivamente, definitivamente. Sí. Y yo pues quisiera terminarles contando de la tsunamita porque hay algo más que como madre, ¿verdad? Me impacta, es que ella era estéril y como hermana Pamela decía, ¿verdad? En los tiempos antiguos ser estéril era bien difícil, era como estar maldita. La o sea, burla del la pueblo. burla del pueblo, ¿verdad? Vemos tabú. ejemplos, ¿verdad? Sí, como un Sara estigma. cuando dice que va a salir embarazada, estaba tan anciana que ella dice que se rió. Se rió. ¿Verdad? Y así vemos muchos ejemplos. Y esta mujer, cuando Eliseo quiere ayudarla, ¿verdad? Ella le está sirviendo sin esperar nada a cambio, pero ella era estéril. Y viene el siervo y le dice a Eliseo lo que está pasando. Y entonces vemos que la palabra del Señor, ya con la autoridad que este siervo tenía, va y le declara una palabra. Y le declara una palabra que después, al tiempo que le dice, se cumple. Y ella todavía le dice, pero ¿por qué me hacen burla, Señor mío? ¿Por qué? No lo Si creyó. no lo Como que creyó, dudaba. ¿verdad? Así que, hermanos, como ella decía, las señales, ¿verdad? Cuando recibamos una palabra que viene de parte del Señor, tenemos que aprender también a saber de quién realmente viene. Sí, exacto. Tenemos que ser sabias cómo la pedimos y cómo la recibimos, ¿verdad? Porque esta mujer la creyó y el siguiente año, por la época que el profeta le había dicho, ella tuvo un hijo. Y estaba feliz y todo estaba bien. Y eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que el Señor nos permite tener un milagro y estamos bien. Pero de repente viene la prueba. ¿Verdad? Porque la Biblia me enseña que dice que este joven se fue con su papá al campo a trabajar y me imagino que la Biblia no dice dolor de cabeza, no dice un derrame, dice una insolación en algunas versiones, pero dice que este joven se enferma y el papá, ¿qué hace? Rápido se lo manda a la mamá allá. Entonces, y la mamá empieza a orar por él. Pero lo que me impacta, lo que la hermana mencionaba ahí, y cómo el amor de madre, Pamela, el amor de madre, ¿verdad? Que ella sabía quién le había dado la palabra, y ella sabía a quién le había confiado su hijo, y cómo ella, sin habérselo pedido, porque ella solo servía, ella no se esperaba que algo así podía pasar en su vida. Y ella se fue, ¿y qué hizo? La palabra me enseña que corrió donde Eliseo, y le dice, ¿verdad?, lo que está pasando. Y vemos ahí la confianza de ella en la persona que Dios había puesto enfrente de ella. Exacto. ¿Verdad? En quien ella había confiado, en el Señor. Y
tremendo, ¿verdad? Lo que se veía, estaba Eliseo. Una mujer con una gran sabiduría. Con una gran sabiduría, que aún en las peores circunstancias, porque estaba su hijo muerto. Imagínense, es algo increíble para la mente humana ver cómo esta mujer corre y le dice, pues si yo no te lo pedí, ¿por qué me haces pasar por este dolor? ¿Verdad? Esa confianza. Y la Biblia nos enseña que Eliseo se va al Creador. Se va al que todo lo puede, al que no te mira las circunstancias, al que te saca adelante y que no te deja avergonzada, que permite que un cetro se levante, permite que la gloria del Señor se manifieste en tu vida y el Señor hace el milagro y sana a aquel joven. Bueno, no lo sana, lo resucita. Lo resucita. Y es tan lindo ver estos testimonios porque en nuestra vida espiritual muchas veces estamos muertos y no nos hemos dado cuenta. Y el Señor a través de su palabra, a través de los mensajes, hoy mismo ustedes están viendo este podcast, nosotros estamos aquí con esta presencia que se siente en este lugar y queremos que eso se sienta cuando usted vea este podcast. Amén. Que sea transformada, que si usted está con una dificultad que piensa que ya no hay solución, usted piense en esa mujer como María, como Elizabeth, como Débora, una mujer que se puso a la brecha. Una mujer, una madre que pensó que estaba haciendo lo incorrecto, pero que en ese momento lo que estaba haciendo era el plan perfecto de Dios. Exactamente. Así que hermoso, o sea, yo me gozo de estar hablando, ¿verdad?, de estas mujeres de la Biblia. Sí, amén. De verdad. Y que podamos tener como Débora, una palmera, ser intencional de ubicar, de posicionar a Dios en nuestros hogares. Exacto. Como la tsunamita que hizo esa habitación, o sea, fue intencional. Fue intencional, y correcto. de verdad perseguir eso, porque el temor de Dios es el principio de toda la sabiduría y la mujer, ¿verdad?, virtuosa edifica su casa. Amén. Entonces, buscar esa presencia y tener ese temor y ser intencional con eso para que en tu casa haya una palmera, que haya una habitación, que haya lugar para que el Espíritu Santo sea el que guíe. Sí, Y definitivamente. en los momentos, difíciles, hacer lo que hizo la tsunamita. No fue donde los vecinos. No. Fue directamente Al Padre. donde aquel hombre que le dijo, el próximo año tendrás un hijo en tu brazo. Sí. A la fuente. Ella fue a la fuente. Y muchas veces como madre eso nos pasa. Sí. Que buscamos donde no vamos a encontrar. Buscamos soluciones por todos lados. Por todos lados. Pero vamos a donde el que tiene la respuesta. Amén. Y ese es nuestro Dios. Amén. Y eso podemos aprender de la tsunamita, que ya casi es lo último, ¿verdad?, que podemos ver de ella, de que en ese momento difícil, y también podemos aprender de los padres, ¿verdad? Que los padres nos dejan a nosotras, a las mamás, la responsabilidad. Sí. Porque él le llevó el hijo a la mamá. ¿Qué hace? Maneja esto. Pero él no sabía que esta mujer tenía una sabiduría tremenda, porque ella se acordó quién le dio la palabra de ese hijo. Amén. Y el que me dio la palabra de este hijo, allí voy a ir. Y ella fue. Y Eliseo pues no anduvo haciendo oraciones de 2 días ni de 1 hora tan siquiera. Solo le dice a Dios. Declara la palabra. Sí. Declara la palabra. Como cada una de nosotras podemos también declararla en el nombre del Señor. Amén. En la vida de nuestros hijos. Sí. Nosotros debemos de declarar palabras de poder. Debemos de profetizar en la vida de nuestros hijos. Sí, amén. Esta mujer, digo yo, ella no peleó con el esposo. Bueno, ¿por qué no te quedas? Y veamos qué hacemos. Sí. No me dejes sola. Sí, ¿por qué? No, estoy en mi dolor, ayúdame. Y también no aceptó la muerte del Exacto. muchacho. Exacto. Y eso tenemos que tener sabiduría, porque muchas veces decimos, bueno, de todas maneras me llegó el problema y voy a cargar con él. Bueno, Señor, tú me lo has permitido, y muchas veces no es Dios quien lo permite, porque en esta ocasión no era que ese muchacho iba a morir totalmente y que ya no iba a tener vida, sino que quería darle una prueba a esta mujer, que Él es Dios.
Amén. y que lo que Él hace es Definitivamente. perfecto. Sí, Señor. Y nosotros que sigamos creyendo en ese Amén. Dios. Y yo creo que al principio, porque estoy acordándome de la historia, el que fue a recibirla, creo que fue el criado, ¿no? Primero, y entonces a él le dice, ¿cómo está todo? Algo así, y ella le dice, está todo bien. Como usted estaba diciendo, ella reservó ese gemir, exacto, para el que sabía que iba a poder ser algo. Correcto. Sí. Correcto. Nos habla de la sabiduría y definitivamente, ¿verdad? Porque a veces nosotros en medio de la desesperación nos olvidamos de la verdadera fuente, ¿verdad? A veces vamos y sin pedir la autorización del Señor, contamos y tal vez a la persona que le contamos no era la indicada. O ya estamos hasta declarando palabras negativas. Exacto, y no estamos declarando cosas que no vienen de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios nunca te va a traer una palabra que te va a dejar triste. El Señor no te va a traer una palabra que te va a dejar derrotada. El Señor te va a traer una palabra que te va a dar paz, que quizás vas a llorar, pero ese llorar es bajo su presencia, que te va a costar entender lo que está pasando, pero que te va a dejar con esa satisfacción que Él está en medio de la situación, que Él tiene el control de la situación y que nunca te va a dejar abandonada y sola, Sí, amén. ¿verdad? Así que es tremendo porque esta mujer realmente, toda una Débora, toda una Débora. Todas eran unas bárbaras, eran fuertes, mujeres con Sí, valentía. Sí, Las definitivamente. aldeas estaban terminadas. Pero he aquí, dice Débora, yo me levanto como la madre de Israel. Sí, definitivamente. Así es que cada una de nosotras levantémonos como madres para estas nuevas generaciones. Sí, Amén, para que las sí. madres que están ahorita esperando bebés. Sí. Y las que van a ser. Y las que van a hacer, ¿verdad? Empezar a hablarles al bebé ahí y decirles que... Y decirles, ¿verdad? Y hablarles de lo que el Señor hace. Así que qué hermoso es haber estado con ustedes y compartir, hermanas. Que el Igualmente, Señor les muchas bendiga, gracias, hermana sí. Pamela, hermana Amén. François, Una hermana bendición. pastora Ruth. Amén. Hermosa. Sí, Dios les bendiga. amén. Para mí ha sido una gran bendición Igual estar para con mí. ustedes. Gracias. Y de veras siento que nos hemos inspirado. Que nos identificamos también con, Sí. como Con las que ya somos madres, ¿verdad? Ella todavía le falta. Exacto. Nos identificamos porque pasamos momentos difíciles, que solo nosotras con Dios. Sabemos, Amén, exacto. amén. Amén. Y Y de pedirle a Dios siempre sabiduría, porque yo digo, los hijos son prestados, Sí, Señor. hay que saber administrarlos, y la meta es la salvación de Amén. nuestro hogar y nuestros hijos. Y Eso como dijo es. la hermana, vernos allá todos juntos. Todo En las juntos. horas En del familia. poder y en familia. familia. Qué lindo Sí, va a ser amén. eso. Amén, Así sí. que no se limite en ninguna de sus circunstancias. Aprendamos de estas hermosas mujeres de la Biblia que hemos hablado esta mañana o esta tarde, enseñándonos testimonios tremendos de Exacto. fortaleza, de creer que en Él tenemos todo, ¿verdad? De fuerza, de ponernos a la brecha y de ser las madres que nuestros hijos merecen, ¿verdad? Bajo la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga. amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones para cada uno. Mi vida ha sido buena.